en nombre de todo el equipo de Instituto Latinoamérica les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión live, mes de junio ya de 2022. Y en esta ocasión vamos a estar conversando sobre historia del té y su impacto en Occidente. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, en todas estas sesiones live siempre consideramos un par de objetivos a cumplirse dentro de la sesión, dentro de esta clase. Aproximadamente vamos a estar como una hora aproximadamente hablando. Y para el día de hoy los objetivos son bien precisos y se relacionan con efectivamente con analizar por una parte cuáles son los distintos todos los distintos como hitos principales dentro de la historia del té, pero vamos a conversar sobre algunos que han tenido particular incidencia en nuestra historia occidental y que, ojo, siguen teniendo incidencia geopolítica hasta nuestros días y se relacionan con el mundo del té de alguna forma, directa o indirecta. Así que dentro de estos objetivos que nos hemos planteado para esta sesión, en primer lugar está, tal como aparece allí, analizar estos sucesos más trascendentales asociados al mundo del té. Ojo, vamos a ver desde larga data, desde los orígenes del mundo del té en Oriente hasta nuestros días en Occidente. Y vamos a entrar a analizar dos eventos específicos relacionados al mundo del té que han tenido una significancia particularmente alta en el desarrollo de nuestra historia cultural occidental. Así que, bueno, no sé si alguno de ustedes habrá tenido, si habrá estado en algunas sesiones anteriores. La idea, siéntanse en la libertad de hacerme sus consultas directamente mientras esté haciendo la presentación. También vamos a tener, por lo general, hacia el final dejamos alguna instancia de consultas. Y bueno, quiero que sepan que esta sesión también va a quedar grabada. Siempre queda grabada probablemente ya la próxima semana en nuestro site, en www.tinstitute.cl. Así que bueno, teniendo claros estos dos objetivos, y ojo, tenemos harto para conversar el día de hoy, así que vamos manos a la obra y partamos ya entonces analizando cuáles son estos sucesos que hemos seleccionado, estos hitos más trascendentales asociados al mundo del té. Ojo, hay bastantes más. Probablemente si esto fuera un curso de varias semanas asociado a la historia del mundo del té, habría mucho más que comentar y mayor profundidad, pero hemos seleccionado varios que creemos que son los más importantes. Y vamos a empezar a analizarlos desde larga data, 2700, casi 5000 años atrás. Y bueno, aquí hay un hito importante, ojo, y para muchos quienes piensan que esto es una leyenda, la verdad es que sí hay asidero histórico en relación al descubrimiento del té atribuido a un emperador chino llamado Zheng Nong en el año 2737 a.C. La leyenda ya hace alusión a la forma en la cual se suscitó todo este descubrimiento del té, pero hay registros históricos de Zheng Nong, incluso registros ya asociados a detalles de plantas que hizo descripciones botánicas este emperador Zheng Nong, dentro de las cuales se describe al té. Sin embargo, hay una leyenda asociada a esto y habla de que Zheng Nong estaba bajo un árbol, ¿ya? Le estaban sirviendo a él agua y a esa agua cayó misteriosamente una hojita de una planta, ¿ya? En el agua caliente. Y ojo, el agua en esos tiempos se servía caliente para beber porque era hervida previamente. Y en esta agua caliente cayó justamente una hojita de la planta Camellia sinensis, la cual cuando él la bebió sintió que esa agua lo revitalizaba. De hecho, era como que de esta forma, sin darse cuenta, dio con el descubrimiento de lo que hoy día conocemos como Camellia sinensis. Y esta bebida infusionada en agua caliente de las hojas de esta planta es lo que hoy día conocemos entonces como el té. La infusión de la Camellia sinensis derechamente. Y como se dan cuenta entonces, desmitificando un par de cosas, la existencia de Zheng Nong es validada y es la primera persona, es el primer registro histórico que hace alusión al té, ¿ya? En ese tiempo no se conoce como té, pero hoy día se asimila justamente y se sabe que es lo que hoy conocemos como Camellia sinensis, porque la verdad es que pasaron bastantes siglos más antes que tuviésemos ya una descripción más certera y la asignación de un nombre específico a esta planta dentro de la cultura china. Fíjense,
El siguiente hito nos saltamos ya al año 1122 a.C. y es donde tenemos la primera descripción sobre el uso de las hojas de té. Es decir, cuando ya el té ya empezó a ser consumido y comenzó a ganar fama, hay un libro de poemas chino que se llama el Libro de las Canciones. Y este hito es bastante importante porque primero, este libro recoge poemas muy antiguos y además lo que nos da a entender uno de los poemas de este libro es que el té ya tenía un lugar de relevancia dentro de la cultura china. Por algo es mencionado dentro de uno de estos poemas, justamente asociándolo a sus beneficios para la salud. ¿Ya? Fíjense que luego tenemos un vacío bastante grande en términos temporales, porque recién tenemos un hito importante nuevamente asociado al té en el año ya, entre el año 25 al 221. Aquí ya estamos hablando después de Cristo, es decir, nuestra era. ¿Y cuál es este tercer hito? La escritura del primer libro chino de medicina en base a té, el Pen Tsao. Este libro es el primero que describe, por una parte, cómo utilizar las hojas del té, cuáles eran los beneficios para los distintos órganos, pero ojo, consideraba una preparación absolutamente distinta de lo que hoy día conocemos como la infusión de té en sí. Era básicamente servido casi como una sopa medicinal en que se acompañaba con otras cosas, pero tenía una preparación bastante especial que creo que en algunos hitos más adelante lo vamos a estar hablando. Pero este libro chino ya es el primer registro en donde se está especializando el uso del té con fines medicinales. Y es el primer registro que recoge ya información de muchas generaciones en cuanto al uso del té. Y cuando uno lo ve y lo lee, se da cuenta de que definitivamente habían experimentado bastante. Había como experiencia probablemente de muchísimas generaciones para hacer descripciones sobre, bueno, se creía que para muchas cosas servía, para muchas de esas sí se ha comprobado, pero bueno, algunas también se han desmitificado a lo largo del tiempo. Luego nos saltamos, fíjense, al año 520. Aquí en el año 520 vamos a hablar sobre algo que no tiene verdadero asidero histórico, pero quisimos dejarlo dentro de los hitos que estamos conversando acá, puesto que en muchas partes se habla sobre la leyenda que explica cómo el té fue introducido a China supuestamente desde India, ¿ya? Aquí hay una leyenda bastante famosa, ¿ya? De un monje budista que se llamaba Bodhidharma, que tiene una leyenda que ahí no sale descrita, pero se las explico rápidamente. Bodhidharma meditaba, ¿ya? Y la verdad es que tratando de meditar y para no caer al sueño que le daba el proceso de meditación, la verdad es que cuando se le empezaron a cerrar los ojos por sueño, se cortó los párpados, cayeron al suelo y supuestamente creció así en China la primera planta del té. Bastante macabra. Sin embargo, bueno, hay bastante relación entre la cultura de la meditación en general, ¿ya? El budismo zen específicamente, y el uso del té. Sin embargo, esta leyenda no tiene asidero histórico en relación a cómo el té apareció en China. Probablemente esté referida, y esto, ojo, préstenme bastante atención, porque para quienes sepan un poquito más sobre la botánica del té, existen distintas subespecies de la planta del té. Está la subespecie asámica, está la subespecie Camellia sinensis, que es oriunda de China, y hay otra también, bueno, hay varias más, pero otra principal es una que es de Camboya. Sin embargo, la Camellia sinensis asámica, que tiene hojas muy diferentes a la sinensis, se da en India, en la zona de Assam, pero también se da en China, en la región de Yunnan. Se da de forma autóctona, es decir, que lleva cientos y cientos de años creciendo allí y se ha adaptado a las condiciones climáticas de la zona de Yunnan. Por lo tanto, puede ser de que esta leyenda, que ojo, no tiene un registro histórico como más verificable, pero sí puede ser que esté relacionada para explicar quizás cómo en algún momento las plantas que hoy día encontramos en la zona de Yunnan, en China, que son muy diferentes a las plantadas en todas las otras regiones de China, cómo pudieron ser probablemente llevadas a través de los Himalayas, pasando los Himalayas, llegando justamente al otro lado, en donde nos encontramos al pasar desde India hacia, bajando por el Tíbet, uno puede llegar a la zona de Yunnan, ¿ya? Y es un camino, es parte de la ruta del té. Así que es bastante probable que, si bien no hay un asidero histórico que compruebe de que Bodhidharma fue el que lo llevó, que dio inicio a esto, puede ser de que esta leyenda explique de que los tés de esa zona fueron llevados justamente desde India, ¿ya? Bueno,
¿Qué más tenemos acá dentro de los hitos? El año 400 al 600. Fíjense qué es lo que sucede en este periodo. La demanda por el consumo de té se incrementa fuertemente, lo que provoca el desarrollo de métodos de cultivo específicos y de almacenamiento. ¿A qué nos referimos con esto? La verdad es que se desarrollaron técnicas para la preparación del té, pero son técnicas muy diferentes a lo que hoy día conocemos, que básicamente lo que hacían era transformar el té en un verdadero cake. Era como una torta de té que posteriormente tenía que ser preparada de una forma bastante especial, ¿ya? Fíjense que aquí ya se empieza a definir en este periodo del 400 al 600 la relevancia que va adquiriendo el té dentro de China. Sin embargo, ya formalmente se define al periodo que va entre el año 618 al 907, que es conocido por ser estar China bajo el dominio de la dinastía Tang, se le conoce como la primera era del té, la era del té cocido, ¿ya? ¿Por qué se le llama así? Porque el té se consumía como una sopa que estaba preparada con agua salada y con verduras. La verdad es que, como les decía, una forma muy pero muy diferente. En este periodo, la verdad es que las hojas eran recolectadas y se exponían a vapor y luego eran comprimidas como estas especies de ladrillos cuadrados, en algunos casos redonditos, y para preparar el té se tenía que tomar ese disco, se tenía que tostar y luego se tenían que desmenuzar los bloques. Había equipamiento especial para poder hacer todo eso, para finalmente hervir esas hojas en agua caliente. La infusión también se sazonaba con sal, se le añadían también diversas verduras, se le añadían especias. Por lo tanto, era un proceso en donde el té resultaba bastante más tosco que las preparaciones que hoy día tenemos, y las condiciones también de manufactura de esos té eran radicalmente distintas a las que hoy día conocemos. ¿Qué es lo que se buscaba? Aquí igual se buscaba dar un sabor. O sea, los especialistas en té, ¿ya? Conocían justamente qué atributos tenía que tener el té en esta forma, qué atributos tenía que tener el cake, qué atributos tenía que tener esta preparación en agua para definir si ese té era bueno o no era bueno, y dependiendo también cómo lo preparabas o cómo lo manufacturabas, también tenía mucha relación con los beneficios que ese té iba a tener. Eso está muy descrito en un libro chino muy famoso ligado al mundo del té, que es el primer libro del té de Lu Yu. Para quienes no lo hayan, el Sha Jing se llama. Lu Yu fue un personaje muy importante dentro de la historia del té. Y bueno, me parece que eso está escrito, justamente viene un poquito más abajo la descripción de este libro, pero en esta dinastía Tang entonces era una verdadera sopita que se hacía a partir de este cake que se tenía que cocinar, radicalmente distinto a lo que hoy día conocemos. Nos saltamos ya aquí a un hito entre medio que está dentro del año 700, en donde pasa una cosa bastante importante. Aquí ya, después de todo lo que hemos visto desde este año 2700, recién en el año 700 de nuestra era, al té se le separa del resto de las plantas conocidas y se le asocia un nombre único y un ideograma particular y único que lo diferencia al resto de plantas, que es el sha, que es el nombre con el que hoy día se conoce en gran parte de Oriente el té. Para quienes no entienden mucho cómo funciona el mundo de los ideogramas y los lenguajes basados en ideogramas, generalmente un dibujito, ¿ya? Un ideograma, muchas veces tiende a ser similar, y pequeñas variaciones de ese ideograma dan lugar a distintas variaciones de una planta, de una flor o de un concepto, ¿ya? Cuando son elementos similares. Y el hecho de que a una palabra, ¿ya?, que a algún elemento de la naturaleza se le asigne un ideograma propio, en esa época donde también eran bastante menores la cantidad de ideogramas, da a entender que para el año 700 de nuestra era el té tenía una relevancia extremadamente alta dentro de la cultura china. Y eso claramente es algo digno de destacar, porque entendemos entonces que para este año 700 el té ya formaba parte integral de la cultura, ¿ya?, china, y con mucha fuerza, y eso sigue así hasta nuestros días, ¿ya? Año 780, nos encontramos todavía dentro de la dinastía Tang y se escribe el primer libro dedicado al té por Lu Yu, el famoso Sha Jing o clásico del té, en el que se describen muchas cosas. Es un libro bastante bonito, hay distintas versiones.
Es un libro bastante complejo de entender. Si alguno de ustedes quiere adquirir alguno de estos libros, les recomiendo que busquen alguna versión que esté comentada. Porque cuando se lee hay muchas cosas que hacen alusión a la cultura china y cosas que no se entienden. Y que cuando hay, ¿qué quiere decir que sea comentada? Que está lleno de asteriscos y números y tú vas viendo los pies de página y quien comenta va a hacer alusión para que puedas entender un concepto que está diciéndose en el libro, porque el libro está expuesto súper literal. Este libro lo encuentran en librerías, pueden encontrar el PDF, lo pueden descargar por Google. La verdad es que es bastante bonito y describe, justamente te das cuenta cómo era la elaboración del cake, cómo se almacenaba el té, cómo se cosechaba el té. Explica con bastante detalle incluso los artefactos que se utilizaban, tanto para la producción como para la preparación, lo cual, les digo, está totalmente fuera de tiempo en relación a cómo hoy día funciona el mundo del té y cómo se produce, pero resulta bastante interesante también leerlo. De hecho, hay algunos fanáticos por ahí que han tratado de replicar todos estos esquemas de preparación y hacerlos realidad hoy día, en nuestra era. Bueno, este libro, el Shaying, la verdad es que explica muy bien y su autor justamente es Lu Yu. ¿Ya? Año 805 se introduce el té en Japón por primera vez a través de un monje llamado Saiko. Para este tiempo el té ya era bastante popular en China, como hemos conversado. Sin embargo, entre el siglo IX y el siglo XI las relaciones entre China y Japón se deterioraron tremendamente. Por lo tanto, el té, al ser un producto chino y popular chino, se consideró casi como una tradición el consumirlo dentro de la cultura japonesa y se suprimió absolutamente, a pesar de que, ojo, a los japoneses les había gustado mucho el té. Y de hecho vamos a estar hablando de los japoneses y el té probablemente la lámina siguiente, porque tienen un impacto bastante grande también dentro de la cultura del té. Sin embargo, dejaron de consumirlo absolutamente durante estos 2 siglos, ¿ya? De hecho, casi 3 siglos. ¿Qué más tenemos? Año 960 al año 1279. Dinastía Song. Aquí hubo un cambio radical en China, en la cultura. ¿Ya? El imperio pasó a manos de otra familia. Y este periodo, esta dinastía Song, se le conoce como la segunda era del té. Y se diferencia de la primera porque comenzó a popularizarse una forma de preparación diferente a la que se venía empleando de esta cocción de este cake, en donde el té era pulverizado y posteriormente era mezclado con agua y era ingerido, algo muy similar a lo que hoy día ocurre con el matcha. Probablemente muchos de ustedes conocen el matcha y saben que es un té verde pulverizado en base al tencha japonés y bueno, y tiene muchos beneficios para la salud. Lo mismo se empezó a hacer con todos los tés y de hecho se volvió bastante popular esta forma de preparación. Aquí las hojas de té, la verdad que las más delicadas se secaban para luego ser molidas hasta tener un fino polvillo. Generalmente aquí lo que se producía mayoritariamente era té verde. Muy similar, como les decía, a lo que es el matcha que hoy día conocemos. Y ese fue uno de los cambios más importantes que hubo en relación al periodo anterior, la dinastía anterior. Ya en el año 1191, fíjense, se introducen por primera vez semillas de té a Japón. Aquí empezamos a volver ya hacia el consumo del té en la población japonesa. En este caso, el monje Isai además introdujo en Japón la forma de preparación que en ese tiempo imperaba en China, que es la forma de preparación a través del té molido. Muchos de ustedes se preguntarán, probablemente de ahí viene el matcha japonés. Efectivamente, amigos, de ahí viene. Hay muchos que piensan de que la preparación del matcha, si bien el matcha hoy día es conocido como un producto japonés, pero la forma de prepararlo es originaria de China y no de Japón. Ellos asimilaron esta forma de preparación durante la segunda era del té, en donde se reintrodujo tras esta eliminación del consumo del té por ser un producto chino. Fíjense que no mucho tiempo después, ya estamos hablando casi 25 años después, se escribe en Japón el primer tratado de medicina en base a té por parte del mismo monje que plantó por primera vez té en Japón. De hecho, estas primeras plantaciones estaban ubicadas en la zona de Kioto, en donde antes era la capital del imperio. Y claro, ¿qué nos va a entender este hito? De que en 25 años después, en Japón se hizo bastante famoso el té
por sus beneficios, y de hecho se analizaron y se estudiaron durante 25 años y se elaboró entonces un tratado de medicina en base a té por primera vez. ¿Ya? Fíjense, empezamos ya a adelantarnos un poquito más. Año 1368 al 1644 tenemos una nueva dinastía, la dinastía Ming, también conocida como la era del té infusionado. La era en la que aparentemente nosotros seguimos estando, porque hoy día justamente seguimos infusionando el té para su preparación y consumo. Aquí el té comenzó a ser preparado como lo vemos hoy en día, pero esto dio lugar, no simplemente que se cambió del polvo y se empezó a infusionar, sino que esto dio lugar a que fueran distintos los elementos que empezaron a ser valorados de la infusión del té. Si bien los beneficios eran clave, empezó a darse un sentido mucho más relevante a lo que era la manufactura para dar lugar a experiencias diferentes en cuanto a aromas y sabores. Se desarrollaron distintas técnicas de manufactura que daban lugar a sabores muy refinados con partes muy específicas de la planta del té, a distintas tipologías, algunas oxidadas, otras no oxidadas, algunas semioxidadas. ¿Ya? En ese tiempo no conocían de oxidación en términos químicos, pero aplicaban ciertos tratamientos que cambiaban el color de las hojas, cambiaban la química, y se dieron cuenta de que los sabores eran distintos y los beneficios también eran diferentes. Por lo tanto, esto amplió el espectro no únicamente de sabor, sino que también de los distintos beneficios que el té podía aportarnos a través de la preparación infusionada y distintos mecanismos entonces de manufactura que empezaron a surgir. Comenzaron a explotarse distintos cultivares, porque se dieron cuenta de que distintos cultivares de la planta, plantados en distintas zonas, daban lugar a sabores diferentes, a químicas distintas. Y bueno, y esto empezó a crecer y dio lugar a lo que hoy día tenemos, que son, no sé, más de 2.500 cultivares y variedades de plantas del té dentro de China, y distintas técnicas de preparación para distintas tipologías y variedades dentro de cada una de esas tipologías que hoy día existen dentro del mundo del té. Así que bastante relevancia este cambio, esta tercera era del té que hoy día seguimos viviendo. Hoy día nadie ha hablado de una cuarta, pero probablemente hay varias cosas que han cambiado, bastantes preparaciones especiales en base de té y derivadas de té. Podríamos estar ya quizás pensando en definir una nueva era, nadie lo ha hecho todavía. Fíjense que, bueno, el año 1502, otro hito bastante importante dentro de la cultura japonesa, puesto que se crean los códigos de la famosa ceremonia del té japonesa. Y la ceremonia del té japonesa no solamente se trata de preparar el matcha y tomárselo en un bowl con unas cositas, sino que es una ceremonia que está absolutamente ligada a la apreciación de la belleza, al crecimiento espiritual, a la armonía, al respeto, a la pureza, que son todos valores que son parte de la cultura budista. Y el consumo del té, la verdad es que se popularizó bastante dentro de estos segmentos de la población, y luego hacia toda la población. Primero partió con los monjes, partió con la gente de mayor importancia dentro del imperio, pero la verdad es que esto fue alcanzando ribetes bastante importantes, y después en la cultura japonesa todo el mundo consumía, todos quienes podían pagarlo, porque ojo, no era barato tampoco. Todo lo que hemos conversado hasta ahora son hitos absolutamente relevantes asociados a la historia oriental del té, principalmente China-Japón. Ahora, desde el año 1599 específicamente, vamos a empezar a explorar qué sucede con Europa y cómo comienza el té a ganar espacio dentro de nuestra cultura occidental. Y esto parte con un hito bastante importante del año 1599, que es la creación por parte de la reina Elizabeth I de la East Indian Company, ¿ya? La British East Indian Company, que fue probablemente ha sido una de las empresas más grandes que ha existido en la historia, ¿ya?, del mundo, porque fue una empresa en donde muchos barcos, mucho comercio, se buscó incentivar el comercio para el Imperio Británico con las Indias en ese tiempo, que era todo lo que hoy día conocemos como Oriente. Esto llevó a la colonización de muchas zonas por parte del Imperio Británico durante un periodo de tiempo en donde el Imperio Británico creció de una forma y se transformó en el imperio más grande que hemos tenido. Imagínense que esto dio lugar también al intercambio comercial de muchos productos, y entre ellos el té.
Bueno, la comercialización de té en el Imperio Británico recién llegó en el año 1834, ¿ya? Con un monopolio tremendo, tremendo. Eh, Hasta el año 1834 tuvo el monopolio del té esta compañía. Fíjense, hay varios sucesos que están muy relacionados, después los vamos a ir viendo. Pero la verdad es que partió un monopolio que vamos a explicarlo después hacia el final de esta sesión, que la verdad fue bastante grotesco, especialmente para las colonias inglesas que se vieron obligadas a tener que trabajar con esta compañía básicamente. Y esta compañía no era como hoy día es una empresa que puede importar o exportar, eran empresas colonizadoras básicamente, que mataban mucha gente para lograr sus cometidos de poder llevar productos e intercambiarlos por lo que ellos quisiesen. En el año 1610, fíjense, se registra recién la primera importación de té a territorio europeo, directamente al puerto de Ámsterdam, por parte de, ojo, no por parte de la British East Indian Company, sino que por una empresa alemana. En el año 1641 a 1853, fíjense, aquí sucede algo bastante importante con Japón. Todos estos intercambios comerciales, culturales que empezó a tener Oriente con Occidente, levantaron todas las alarmas en Japón, quienes se cerraron absolutamente y se aisló durante este periodo Japón del resto del mundo. Lo cual fue bastante beneficioso, pero después terminó pasándoles la cuenta igualmente. Pero se cerraron justamente a todos los intercambios comerciales y culturales, porque, como vamos a ver, tuvo bastantes efectos negativos para China. En el año 1645 se realizó la primera importación de té a territorio inglés, específicamente al puerto de Londres, por la British East Indian Company, y esto empezó cada vez a ganar más adeptos. La verdad es que empezó a crecer muchísimo el consumo del té en Europa, en Inglaterra. Todos sabemos que Inglaterra es bastante famoso y viene desde esta data, ¿eh? Y la British East Indian Company tuvo un monopolio absoluto de lo que era la importación y la comercialización dentro de Inglaterra, en gran parte de Europa y en todas las colonias británicas que existían. En el año 1712 ocurre otro hito bastante importante que tiene que ver con la descripción botánica que se hace por primera vez, de acuerdo a los estándares occidentales, por parte de un alemán, Engelbert Kaempfer, que se denominaba, un nombre bien raro, Amoenitatum exoticarum. Nombre bastante raro, pero es un libro del cual ustedes, si lo googlean, pueden encontrar registros fotográficos del original en donde se ven las plantas, los dibujos, algunas hojas traídas y se hace todo el análisis botánico y las diferencias entre distintas como variedades. ¿Qué nos indica y por qué es importante este hito? Porque aquí ya nos empieza a decir de que para este tiempo el té y la planta, la Camellia sinensis, despertaba bastante interés. Por un tema comercial absolutamente, pero terminó también teniendo un impacto bastante grande a nivel geopolítico, porque, bueno, los británicos la verdad es que estaban tratando de buscar, y en Europa en general, buscar la forma de poder desentrañar los misterios del té para poder cosechar el té y producirlo. Conocimiento que nadie en el mundo tenía, solamente los chinos. Hubieron muchos intentos de poder tratar de replicar, ni siquiera se sabía de dónde provenían las distintas tipologías de té que existían. Bueno, eso dentro de uno de los hitos que vamos a conversar, vamos a hablar un poquito sobre ello. 1773, otro año importante donde se produce el famoso Boston Tea Party, que es un acto de rebelión. Hoy día, dentro de los dos hitos que vamos a conversar, vamos a hablar sobre uno relacionado a este, en donde, bueno, se produjo justamente el hundimiento no de los barcos, sino de los cargamentos de té, que tenían 3 barcos, y este evento denotó la revolución norteamericana, así importante fue. Ya a finales del año 1700 y a principios de 1800, se tensan bastante las relaciones entre Inglaterra y China producto del intercambio del té por opio. Esto fue brutal porque ¿qué es lo que pedía China para intercambiar té? Plata. Y llegó un momento en que el consumo del té era tan alto que ya los ingleses no tenían como demasiada plata como para poder intercambiar. Empezaron a intercambiar ilegalmente opio por té.
y les fue bastante bien. ¿Pero qué provocó esto? Decadencia dentro de la población china. Los chinos se hicieron tremendamente adictos al opio y esto trajo la prohibición, penas de muerte para quienes intercambiasen opio por especias o por cualquier cosa. Y la verdad es que los ingleses empezaron a ver de brazos cruzados porque se vieron imposibilitados y empezó a crecer fuertemente el contrabando justamente y el ingreso de opio, lo cual fue en un momento prohibido absolutamente el consumo y se cierra justamente uno de los puertos para prohibir esto, y esto denota el inicio de una guerra bien famosa que son las guerras del opio. La primera fue la provocada por justamente este intercambio de opio por té. Bueno, bastante deteriorada, fue parte de los efectos negativos por los cuales los japoneses tenían miedo, no sabían específicamente, pero sabía que podían pasar cosas malas como la que les pasó a los chinos, y esto la verdad es que provocó una decadencia bastante grande dentro del imperio. En el año 1823 pasa algo bastante interesante, es que se descubren las primeras plantas del té autóctonas en India, que para ese tiempo ya era parte del imperio británico, era una colonia inglesa. India, Sri Lanka, ¿ya? Y el hecho que se descubrieran plantas autóctonas del té dio a los ingleses la oportunidad de empezar a vislumbrar el poder cosecharlas y producir sus propios té y liberarse de esta dependencia tan compleja de China para el consumo del té, que seguía creciendo de forma exorbitante en todas las colonias británicas. Para ese tiempo ya se consumía también en Chile, ¿ya? En Latinoamérica, en algunos países. Obviamente lo que es hoy día Norteamérica y gran parte de Europa, pero con unas tasas muy crecientes en su consumo. El año 1834 se abre la Tea Exchange en Londres, una verdadera bolsa de comercio en donde se intercambiaban té y se vendía té a gran escala. Fíjense en el año 1839. Aquí ya es cuando comienza derechamente la primera guerra del opio, en donde el emperador de China ordena el cierre del puerto de Cantón. Cantón es la ciudad de Guangzhou, ¿ya? Que está muy cerca de Hong Kong. Se cierra y en ese tiempo era uno de los puertos más importantes, justamente para prevenir y evitar el tráfico de opio. Y esto da lugar al inicio de la primera guerra del opio, que finalizó con el Tratado de Nanjing en favor de Inglaterra. Ahí, cuando analicemos estos hitos, vamos a conversar en mayor profundidad qué implicancias tuvo esto en términos geopolíticos sobre todo. Otro hito importante en el año 1848 es que los ingleses envían a un personaje muy especial llamado Robert Fortune como un espía a China para que descubra los secretos acerca de la forma en la que el té se produce y cómo se procesan los distintos tipos y variedades. La verdad es que le fue bastante bien a Robert Fortune. De hecho, hay un libro que, para quienes quieran leerlo, no está en español, se llama For All the Teas in China, que describe toda esta historia y la travesía, que fue muy arriesgada, porque básicamente Robert Fortune se tenía que transformar y disfrazar de chino para poder andar, y recorrió distintas zonas productoras aprendiendo, cosechando, y aprendió muchas cosas muy interesantes. Descubrió, por ejemplo, de que los distintos tipos de té provenían de la misma planta. Antes se pensaba que eran plantas distintas. Descubrió cuáles eran los mejores momentos de la cosecha, qué parte de la planta se recolectaba, cómo se procesaba. Descubrió también cómo en algunos casos los tés eran adulterados para darles un sabor similar a lo que demandaba justamente la población en Europa. Muchas cosas descubrió, están muy bien descritas en este libro que explica toda la travesía de Robert Fortune, ¿ya? Y la verdad es que le fue bastante bien. Durante este tiempo, un poquito después, se produce la Segunda Guerra del Opio, en la que finaliza con otro tratado, el del Tianjin, en favor de Inglaterra y Francia. Aquí, básicamente, sigue perdiendo territorios y puertos importantes, China, ¿ya? Lo cual ha tenido impacto hasta el día de hoy. 1859 comienza a desarrollarse las primeras producciones de té en la zona de Darjeeling, en India. Fíjense, a pesar de que India tenía plantas de té en la zona autóctona, de forma autóctona, en la zona de Assam, en el año 1859 se llevaron plantas de China para ser plantadas, porque de acuerdo a toda la investigación que hizo Robert Fortune, la verdad es que él estaba más capacitado para poder desarrollar
plantaciones en base a lo que ya conocía, las semillas que ya conocía, y las llevó a una zona particular de India que tenía similitudes con las zonas que él conoció en cuanto a clima, en cuanto a pluviometría. Y la verdad es que casi de forma mágica dio lugar a uno de los terroirs más famosos y distinguidos dentro del mundo del té hoy en día. Obviamente, todos los cultivares que hoy día se emplean en la zona de Darjeeling han tenido bastantes transformaciones en relación al original. Sin embargo, la herencia de sabor que tienen los té se ha refinado, pero sigue siendo muy particular y similar. Tés negros, por ejemplo, producidos en zonas de altura, tienen la característica de ser sumamente frescos, aromáticos, muy florales y con una marcada pungencia en boca, que es un picor distinto al amargor, el picor, la pungencia es una sensación táctil en boca, que es distinto al gusto básico amargo. Una cosa bien particular que tienen los tés de Darjeeling y que sucedió justamente por el hecho de llevar cultivares a esta zona especial en donde antes no existía té. Y bueno, son parte de las cosas que aprendió Robert Fortune y que hoy día dieron lugar a parte de lo que es la cultura del té occidental que hoy día conocemos, que todo lo que es la producción de India y Sri Lanka básicamente surge a raíz del Imperio Británico y de su injerencia. Y en el año recién 1859 entonces comienzan a desarrollarse estas primeras producciones de té en la zona de Darjeeling. 1869, bastante cerquita de ahí. Bueno, no tan cerca la verdad, pero en Sri Lanka un parásito denominado Ernileia bastatrix destruye todas las plantaciones de café que existían en Sri Lanka. Me van a creer que para ese tiempo Sri Lanka no tenía nada de plantación de té. Hoy día es uno de los productores más famosos, el cuarto mayor productor de té del mundo. En primer lugar está China, luego India, luego Kenia y luego Sri Lanka. Sri Lanka era el tercero hasta hace unos 5 años atrás, pero le quitó Kenia el tercer puesto. Sin embargo, para este año 1859 no había nada de té y el hecho de que se destruyeran todas las plantaciones de café provocó que Sri Lanka diera un vuelco y comenzara con la producción de té. Y partió con mucha fuerza porque tenía muchas tierras fértiles, muchas personas capacitadas para lo que es la agricultura, terrenos asignados y no tenían que colocarle. Y en términos de clima y suelo estaban bastante beneficiados porque terminó resultando una plantación bastante idónea que, a diferencia de lo que sucede en otras zonas productoras en donde por las limitaciones de las estaciones del año, a veces se cosecha 3 o 4 veces en el año. En Sri Lanka se puede cosechar hasta 10 veces en el año porque tiene un clima subtropical que prácticamente no varía, que permite estar cosechando. Así que la verdad es que fue bastante ventajoso. 1870 nace una empresa muy famosa que está hasta nuestros días, Twinings of England, dedicada justamente a la mezcla, ¿ya? Y a la comercialización de tés de origen. Cuando hablamos de mezcla no nos estamos refiriendo a blends, a estos blends de té con frutas, hierbas. La verdad es que la gracia que tuvo Twinings desde sus inicios fue esa capacidad de conocer distintos cultivares de té y lograr sinergias de mezclar distintos tés puros de origen para lograr sabores más robustos y combinados. De hecho, hay libros asociados a tea blending de larga data de cómo era el tea blending de tés no aromatizados, es decir, de tea blending de tés de origen que se mezclan con otros tés de origen para reforzar ciertos atributos. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el English Breakfast, ¿ya? Todos conocen el English Breakfast. Muchos piensan que es un té que proviene de Inglaterra, pero la verdad es que eso está lejos de ser así. Es una mezcla famosa en Inglaterra por ser el té del desayuno, pero se caracteriza por tener un sabor súper robusto, sabor dulce, amargor, ¿ya? Unas notas a malta bastante marcadas y un intenso poder de activación porque tiene un alto contenido de cafeína. Pero un buen English Breakfast, ¿ya? Es resultado de combinar apropiadamente tés de zonas bajas de Sri Lanka con tés de zonas bajas de India, de Assam. Y casi siempre hay un tercer té que puede ser de Kenia o de Indonesia, principalmente de Indonesia. Más recientemente se utiliza té keniano. Pero, ¿qué es lo que logra? Una mezcla, y todos los English Breakfast que desarrollan distintas empresas generalmente buscan un equilibrio en términos aromáticos de sabor que haga que se mantenga unas características bastante similares entre uno y otro, pero son mezclas de té. Y esos son los tipos de mezclas que empezó a hacer Twinings y con las que sorprendió al mundo porque lo que le permitió esto fue que
tés que quizás por sí solos no brillaban tantas o no se sentían de tan buena calidad, combinados lograban sinergias que potenciaban elementos que a uno que carecía, el otro con el que se combinaba lo complementaba. Y esto permitió, la verdad, obtener muy buenas mezclas de té. Algunas de ellas se hicieron muy famosas, como el English Breakfast, el 5 O'Clock Tea y otras más. 1904 se inventa la bolsita de té por el inglés Thomas Sullivan. Claramente esto tuvo un impacto bastante fuerte en lo que es la comercialización de té, porque permitió, esto fue un descubrimiento casi por casualidad. La historia dice de que él envió unas muestras a las personas y las colocó en unas bolsitas como de muselina, como de tela, para enviar el té, pero las personas las prepararon allí y después a las personas les gustó esa idea. Bueno, y esto comenzó justamente a dar lugar a una forma tremendamente diferente de preparar el té, pero faltaba todavía otro invento que vino en el año 1930, que fue la invención de un proceso automatizado de producción denominado CTC, que es el proceso que da lugar a los tés de bolsita que hoy día conocemos. El CTC proviene de las siglas Crushing, Tearing y Curling, que básicamente describen qué es lo que se le hace a las hojas, algo bastante fuerte. Para explicarlo, es un proceso bastante bruto en donde pasa el tractor, recolecta las hojas, las muele, las pica muy fuertemente, luego son molidas, ¿ya? Y son procesadas, ya sea que se oxiden, se fijen o lo que sea que se haga. Por lo general, para dar lugar al té negro, más famoso dentro de lo que es Occidente, el té se oxida. Pero esto reduce también los tiempos de producción porque es un polvillo bastante fino. Pero, ¿por qué se consideran los tés CTC de menor calidad en relación a los tés de hebra y a los tés más ortodoxos? Básicamente porque no hay un proceso apropiado de selección de las partes de la planta que se emplean para la producción. Pasa el tractor, pasa la maquinaria y arrasa con palos, con todo, y todo lo muele. Por eso tiene también un contenido de antioxidante menor. Hay una química en general menos robusta que lo que tiene un té ortodoxo, un té de hebras más seleccionado. Sin embargo, la invención de este proceso automatizado permitió empezar la producción a gran escala del té, sumado a un mecanismo de consumo tan eficiente como fueron las bolsitas, que obviamente pasaron luego a ser de papel y se hicieron mucho más eficientes. Y esto justamente permitió que la industria del té comenzara ya desde ese año en adelante a crecer a pasos extremadamente agigantados hasta lo que conocemos hoy en día, en donde el mundo del té mueve más de 40.000 millones de dólares al año. Es una enorme industria, ¿ya? 1970, otro hito importante, que es que se crea un proceso de fermentación especial para los puer que permitió dar lugar a lo que hoy día conocemos como shoe puer o puer cocido. El puer es una variedad, ¿ya? Es una tipología, en realidad no una variedad, la tipología es dark tea. El puer justamente es una variedad dentro de este dark tea que se logra a través de la fermentación de las hojas del té con algunas bacterias específicas, ¿ya? Dependiendo del tipo de bacterias con las cuales el té se fermente. Ojo, aquí no estamos hablando de oxidación como lo que le ocurre al té negro, estamos hablando de otro proceso en donde las bacterias interactúan con los antioxidantes y con el resto de compuestos a través de otros mecanismos que no son como enzimáticos dependientes del oxígeno, y da lugar a cambios bioquímicos muy diferentes a los que ocurren, por ejemplo, en el té negro. Es un té más bien de color cobrizo. Pero antes de que existiera este proceso que se inventó en la década de los 70 del siglo pasado, para lograr un té fermentado, un dark tea fermentado, se requerían al menos 30 años para que las colonias de hongos y bacterias que naturalmente están en la planta del té, ¿ya?, proliferaran y provocaran todas las transformaciones a través de un proceso de maduración que tenía que ser también bastante cuidado. Y eso provocaba de que estos tés fueran extremadamente difíciles de producir y extremadamente caros y de bajo nivel de producción, muy poco conocidos. De hecho, al día de hoy continúan siendo tés bastante poco producidos en relación a todo el resto de tés que se producen en el mundo. Y la verdad es que se dejan fermentando 30 años al menos, hay de 50, hay de más de 100 años, y se transan a precios astronómicos. Hoy día, un puer crudo, ¿ya?, o Shen puer, que es el verdadero nombre,
un Sheng Puer de unos 60 años, fácilmente un disco de 350 gramos puede costar más de $4.000, $4.000 o $5.000. Se han llegado a transar a precios mucho mayores. ¿Ah? De hecho, hay estudios, amigos, que comparan el poder de inversión que tiene el puer crudo madurado, ¿ya?, con otros activos como puede ser el oro, el dólar, porque la verdad es que algo que puedes comprar quizás por $80 en un inicio, o $50 inclusive, al cabo de 30 años puede incrementar su precio hasta casi los $5.000. Por lo tanto, para los que se quieren jubilar en base a té, bueno, puede ser también una buena idea tener en consideración. Eso sí, por lo general estos precios son transados en Oriente. En Occidente casi nadie paga por esto. No existe mercado para esto. Bueno, y este proceso que se inventó en la década de los 70 permitió reducir de esos 30 años mínimo el proceso de maduración de los puer a solamente 45, máximo 90 días. No hay un estándar. Va a depender de qué tanto se controlan las condiciones del proceso de fermentación, pero por lo general ronda entre los 45 y los 60 días para que toda esa transformación se suscite y se finalice ese proceso de fermentación por completo. Es diferente un puer crudo de un puer cocido en términos organolépticos, principalmente en notas de aroma y sabor, pero en términos de beneficio la verdad es que son bastante similares. ¿Qué más, amigas y amigos? 1970-1976. El gobierno taiwanés fomenta fuertemente el consumo del té en Taiwán e inicia el denominado Look Tea Contest, que es un concurso de cata especializada que se da hasta el día de hoy. Y la verdad es que hoy día Taiwán sigue marcando tendencia en cuanto a lo que es la producción de tés de muy buena calidad y un alto consumo de té en su población. 1987. Aquí este es un año en donde ocurre un hito bastante importante, y es que el gobierno chino, en vías de buscar maximizar la calidad de la producción, mejorar la productividad por hectárea, comienza a estandarizar los cultivares y varietales de planta de té que se recomiendan para la plantación y la producción de té en todas las zonas de China. Y comienza a hacerse un catastro de los distintos cultivares, que eran más de 2.500, para identificar cuáles eran los que tenían mejores niveles de productividad, cuáles eran los que tenían o que servían mejor para potenciar las características organolépticas esperadas para distintas variedades famosas que se producían. Wanshamao, Hefeng, Tai Pinho Kuei y todos estos tés famosos o tés de más común uso. La verdad es que se identificó cuáles eran estos cultivares, estas subespecies o variedades dentro de la subespecie del planta del té que podían permitir hacer más eficiente la plantación del té, y esto que dio lugar a la selección de los 22 mejores cultivares y variedades de planta del té en China. Y el gobierno las potenció a través de que, podías acceder a ciertos subsidios si es que utilizabas esos cultivares y no otros. Pero esto trajo algunos inconvenientes, fíjense. Obviamente optimizó muchísimo lo que es la producción de té y permitió que la producción y la demanda ya pudiese ser cubierta con incrementos de la producción bastante grandes. Esto empezó a ser replicado por muchos países. Argentina y los grandes países productores. Argentina también es un importante productor de té a nivel mundial, está dentro del top 10. Y casi todos los países comenzaron a estandarizar los cultivares y a tratar de reducirlos y a definir nuevos, pero siempre teniendo en consideración cultivares bastante específicos. Sin embargo, este aumento que se dio en la productividad vino acompañado también de una menor variabilidad genética de todos estos distintos cultivares. Estamos hablando, si antes en China habían 2.500 plantas que a veces se cruzaban, se polinizaban, dando lugar a como nuevas variedades, eso provocaba de que esta baja variabilidad genética hacía susceptibles a las plantas que si un día de mañana aparecía un bichito que se empezaba a comer las plantas, podía hacer que se pudiera comer todas las plantas de una región, y empezó a pasar eso. Y es algo que hoy día se ha empezado a través del desarrollo de técnicas de cultivares, también se agrega variabilidad genética. Y no solamente se busca lo que es la estandarización a nivel de productividad y de sabor, sino que la variabilidad genética durante los últimos 10 años o 15 años ha sido una variable que ha empezado a entrar con fuerza también para evitar problemas mayores a futuro en las producciones, ¿ya? Que es una enorme amenaza, como se pueden imaginar. Año 2000 a 2010.
comienzan a aumentar fuertemente la exportación de té verde hacia países de Occidente, algo que no ocurría antes. Probablemente antes, hasta durante la década de los 80, los 90, y hasta ese tiempo, prácticamente lo único que consumíamos era té negro, y era muy poco conocido el té verde. Por ahí era como casi un mito hablar de consumir té verde. Pero desde el año 2000 en adelante, la producción de té verde comenzó a tomar fuerza en Occidente. O sea, el consumo de té verde, y eso gatilló que la producción también aumentase en los países productores, ¿ya? Y esto tuvo un fuerte posicionamiento comercial en relación a los beneficios para la salud de esta tipología, lo cual fue muy bien aceptado. Sin embargo, bueno, durante esos primeros 10 años fueron té verde y té negro lo único que conocíamos. Desde el año 2010 en adelante, con fuerza comenzaron a hacerse notar nuevas tipologías y variedades de té. A nivel comercial comenzaron a hacerse esfuerzos para identificar productos que antes eran desconocidos. Antes nadie hablaba del té azul, nadie hablaba del té blanco ni del dark tea. Del oolong, puer, nadie sabía nada de eso y comenzaron a hacerse bastante famosas también. Sin embargo, hoy día igualmente probablemente un 60% o 70% del consumo en Occidente sea en base a tés negros y tés verdes, quizás un 80% inclusive. Pero sin embargo la gente hoy día busca tipologías de té diferentes porque saben que hay una relación y una conexión muy directa entre los procesos productivos que dan lugar a estas distintas tipologías y cambios químicos que repercuten en beneficios diferentes dependiendo del tipo de té que tú consumas. Y la verdad es que ha sido muy bien potenciado y ojo, no es un marketing per se porque sí, sino que realmente distintas tipologías tienen contenidos químicos diferentes y beneficios de corto, mediano y largo plazo muy distintos entre sí. Pueden encontrar dentro de nuestro historial de sesiones live y notas de blog, que hay más de 80 me parece ya registradas en nuestra página web. Hay algunas en donde se hace alusión y se habla justamente de beneficios de corto plazo de las distintas tipologías y otras de beneficios de largo plazo. Búsquenlas por ahí, ¿ya? Quizás dentro de la nota final, cuando quede esto publicado, queden ahí también estas notas como recomendadas para que las vean. Bueno, hartos hitos como hemos visto hasta ahora. Y a través de esos hitos hemos tratado de justamente identificar aquellos elementos que han sido más representativos y que han tenido mayor relevancia dentro de la cultura oriental y occidental. Pero esto sigue creciendo. Probablemente si tuviéramos que agregar algunos hitos más recientes, podríamos estar hablando quizás del desarrollo de vías especiales en base a té que partió en Taiwán. Bueno, los tea bars, que son nuevas tendencias también en cuanto al consumo. La utilización del té como ingredientes culinarios, como ingredientes también en la elaboración de coctelería, cóctel y mocktail sin alcohol. Bueno, el té la verdad es que cada vez se le van dando más usos e innovadores usos. En esta segunda parte, amigos, vamos a conversar sobre dos eventos específicos relacionados al mundo del té, ¿ya? Que, como les decía en un principio, han tenido un gran impacto en la cultura de Occidente. Y también obviamente la cultura oriental, no solamente la occidental, pero han perfilado también, por ejemplo, por el caso de la independencia de Estados Unidos, el que se haya avanzado hacia ese hito. El primero que vamos a analizar son las guerras del opio. Cómo el consumo del té gatilló el famoso inicio de las guerras del opio. De algo hablamos en un inicio, ¿se acuerdan cuando hablamos un poquito de dentro de los hitos de que existieron estas guerras del opio, que la primera fue provocada por té? Hablamos de este personaje, Robert Fortune. La verdad es que en el escenario que se vivía por ese tiempo, en donde el té comenzó a tener un consumo bastante grande, comenzó a ser comprado a los chinos en el siglo XVII a gran escala, ya a China, ¿ya? A través de esta famosa la British East Indian Company, se empezaron a encontrar con un gran problema práctico al momento de tener que pagar las importaciones, porque la verdad es que el gigante asiático no quería que los bienes que los ingleses ofrecían como intercambio, no querían nada que los ingleses les ofrecieran, solo aceptaban lingotes de plata, y era bastante complejo, por un lado, llevarlos, y además, como se imaginarán, también bastante caro. Como intercambio solo aceptaban estos lingotes de plata, y por esta razón comenzaron a pensar en formas diferentes de poder resolver este inconveniente con el que se encontraron. Y no fue una tarea fácil. Bueno,
En ese tiempo, tal como lo comentamos también antes, comenzaron las primeras como experimentaciones, ¿ya?, de cultivos de té, básicamente, específicamente en el año 1774, la misma British East Indian Company comenzó a experimentar con los cultivos de té en India, lo cual hasta esa fecha todo ese conocimiento estaba radicado en China, absolutamente. Y lo que hicieron fue comenzar a plantar semillas de té traídas de China en jardines botánicos, inicialmente en Calcuta, para realizar los ensayos. Por otra parte, algunos años más tarde, durante el primer tercio del siglo XIX, hubieron muchos exploradores que reportarían indicios de que la planta del té crecía naturalmente en la zona de Assam, al noreste del país, y se trató justamente de lo que hoy día se conoce como esta varietal asámica. Se contrató inclusive algunos trabajadores chinos, y se llevaron, un poquito forzados la verdad, para apoyar estos experimentos, y un nuevo cargamento de semillas provenientes de China fue plantado en el Jardín Botánico de Calcuta. Con posterioridad, la verdad es que estas plántulas fueron insertadas en diversas zonas de India, entre ellas Assam. La verdad es que hubo un éxito moderado con esto, ya que gran cantidad de ellas la verdad es que no prosperó por el clima y debido a la falta de expertise en el cultivo. Y es porque la planta requiere una adaptación al clima, que si en algunos casos puede ser similar, puede ser con que el pH del suelo sea diferente para que la planta no rinda de la misma forma como rinde en otra zona. La verdad es que fue bastante complejo. Por otro flanco, los miembros de la East Indian Company decantaron por emplear como moneda de pago por el intercambio de todos los bienes con China, no solamente por el té, el opio que cultivaban en India. Y como es sabido, el opio es una sustancia que se trae de la amapola y es extremadamente adictiva. Un narcótico muy potente, un analgésico muy potente, y los ingleses, la verdad, fue para ellos súper fácil cautivar a los chinos con esta moneda de pago, obviamente de forma fraudulenta porque era algo ilegal, pero dio resultados, y la verdad es que China comenzó a manifestar un problema muy generalizado de drogodependencia, de dependencia del opio, y esto la verdad es que los volvía muy poco habilidosos para trabajar, como para desempeñarse también en actividades militares. La verdad es que el imperio chino comenzó a entrar en una verdadera decadencia producto del uso y abuso del opio. Bueno, como consecuencia de todo este narcotráfico inglés, se volvió tan grave la situación que en el año 1839 el emperador decretó la incautación de todo el opio que fuese ingresado a territorio chino. Pero el problema comercial, la verdad, continuó escalando e implicó una serie de escaramuzas bélicas que se convirtieron en la primera guerra del opio, que duró entre el año 1839 y el año 1842. Era tanto el afán de poder llevarte, por no haber desentrañado aún los secretos de la producción del té, que la verdad es que obviamente si uno lo mira hacia atrás fue bastante poco apropiado, y la verdad es que les importó bastante poco lo que pudiese suceder con la cultura china, pero bueno, en ese tiempo las cosas se hacían de esa forma, ¿ya? Y esta guerra, la verdad es que China se vio bastante desfavorecida. Culminó con un tratado de Nanjing en el año 1842 en el que China resultó muy desfavorecida porque tuvo que entregar, por ejemplo, la isla de Hong Kong, la isla de Macao, al dominio británico, y también poner a disposición comercial de los británicos los puertos más famosos y más grandes que tenía China en ese tiempo, que era el puerto de Amoy, el de Fuzhou, el de Ningbo, el de Cantón y el de Shanghai. Así que fue bastante desfavorecido, y que pusiera que los ingleses impusieran sus condiciones tenía bastantes implicancias. Primero, que podían intercambiar lo que quisieran por lo que quisiesen. De hecho, cualquier barco de bandera británica no tenía la obligación de tener que ser inspeccionado por ningún chino. Era como que tenían libre tránsito, llevasen lo que llevasen. Lo cual, obviamente, fue un detrimento bastante grande. ¿Y por qué tuvo tanto impacto esto? O sea, si uno analiza lo que hoy día sucede con Hong Kong, Hong Kong es una especie de mini Europa dentro de Asia.
dentro del territorio chino. Es lo que se conoce como una región que es parte de China, pero que administrativamente no es China. De hecho, tiene una moneda distinta, tiene un parlamento distinto. Hoy día China está buscando por todos los medios anexarla completamente a su territorio, porque los ingleses ya salieron, ya no es un territorio británico, pero hay acuerdos justamente que dieron durante 50 años una transición hacia que Hong Kong volviera a ser parte de China, pero China la perdió Hong Kong y perdió también Macao, que son dos zonas que están muy cerquitas unas de otras, a raíz de esta primera guerra del opio. Y si nos damos cuenta entonces y sacamos nuestras conclusiones, el impacto de esa primera guerra del opio a raíz del consumo del té y el intercambio por opio ha tenido impacto hasta el día de hoy, y vemos cómo hoy día siguen existiendo un montón de protestas en Hong Kong que quiere evitar, especialmente la población hongkonesa, a toda costa la anexión forzada a China y ya no dejar de ser una zona administrativa especial. Bueno, es bastante compleja la situación, requiere bastante más análisis, pero es uno de los eventos que ha tenido bastante impacto dentro de la industria, dentro del mundo del té, ¿ya? Y hasta nuestros días. El segundo evento se relaciona con la independencia de Estados Unidos y cómo el consumo del té se relaciona con este evento. La verdad es que probablemente algunos de ustedes escucharon sobre el famoso Boston Tea Party, del cual hablamos dentro de los hitos. Pero básicamente, ¿qué es lo que sucedió? También tiene que ver con la British East India Company. Esta empresa fue muy importante y tuvo mucha injerencia en lo que sucedió en el mundo. Por eso les digo, es una de las empresas más importantes que ha existido. Tras la conclusión de una guerra que hubo, que se llamó la Guerra de los 7 años, esto fue en el año 1763, fue un conflicto de carácter mundial que tuvo lugar en diferentes continentes. ¿Qué es lo que sucedió con el Imperio Británico tras estos 7 años? Pasó por importantes apuros financieros la British East India Company. Tenía mucho té a su haber, pero tenía muchos problemas financieros. Si bien los británicos terminaron ganando esa guerra, habían gastado grandes cantidades de tesoros, de hombres, mucha sangre corrió. Y es por ello que tras la guerra el Parlamento británico trató de reponer sus arcas agotadas, justamente, grabando todo lo que podía a sus diversas colonias, entre ellos a la colonia norteamericana. Recuerden que en ese tiempo el Imperio Británico tenía colonias en Sri Lanka, tenía en India, en algunas partes de Latinoamérica, principalmente lo que es Norteamérica, ¿ya? Esto dio lugar a unas leyes especiales que se llamaron las leyes Townshend, que fueron aprobadas por el Parlamento Británico en 1767 y tuvieron mucho impacto porque imponían impuestos a varios productos importados a las colonias, entre ellos el té, y el té tenía alto consumo dentro de lo que era el territorio norteamericano. El té, el hecho de ser un producto consumido por las personas de mayor poder adquisitivo, especialmente en Inglaterra, hacía que todas las personas más refinadas dentro de la colonia inglesa quisieran imitar a la corte británica. Y la verdad es que el té tenía un grado de consumo que se incrementaba año tras año. Estas leyes obviamente fueron absolutamente rechazadas, provocaron mucha indignación entre los denominados patriotas, ¿ya? En ese tiempo en las colonias estadounidenses, quienes alentaron a que se ejerciera un verdadero boicot al té por parte de los comerciantes y por los ciudadanos, para que el té no pudiera importarse ni consumirse. Pensaron que de esa forma iban a contrarrestar estas leyes que imponían estos nuevos impuestos que buscaban reponer las arcas del Imperio Británico, las arcas de la British East India Company. Pero la verdad es que no les fue muy bien, porque a la gente le gustaba el té y todos estos esfuerzos de boicot la verdad es que no prosperaron en lo absoluto. Sin embargo, había rechazo en contra de estas leyes. Provocó muchísima indignación y la verdad es que para que el té no pudiera consumirse de ninguna forma, ¿ya? Buscaron distintas alternativas. Empezó el contrabando, empezaron bastantes cosas y finalmente, el año 1773, la Compañía de las Indias Orientales tenía, por otra parte, una gran cantidad de té como excedente y buscaba ansiosamente poder comercializarlo pronto. Es decir, querían cobrar impuestos y tenían una gran cantidad de té que querían forzarla a llevar a algunas zonas. Para ayudar a la India, a esta compañía, tratando además de contrarrestar el contrabando holandés, porque cuando pasó esto los holandeses empezaron a contrabandear té hacia los territorios norteamericanos.
Y justamente el Parlamento, para recaudar impuestos en las colonias, autorizó el 10 de mayo de 1773 la denominada Ley del Té, que fue una ley bastante coercitiva. Señalaba que todo el té que se vendiese en América no conllevaría ningún impuesto para la Compañía de las Indias Orientales. Es decir, no iba, porque cuando alguien importaba tenía que pagar derechos en el lugar donde llegaba. Esto hacía de que para la empresa llevar el té y no iba a tener pagos de impuestos en el territorio norteamericano. Y lo cual era muy, muy positivo. En cambio, el té se grabaría además dentro del territorio en el destino, dentro de los puertos. Es decir, los comerciantes que quisieran importar té desde Norteamérica, ¿ya? Iban a tener que pagar un impuesto por ese té, un impuesto especial para reponer las arcas de la British Indian Company. Y además, el gobierno o la colonia norteamericana no iba a recaudar a partir del té que les llegaba, que antes sí se pagaba impuesto por ello. La verdad es que, en definitiva, esto marcó el inicio de este gran monopolio que tuvo esta compañía con respecto al consumo del té. Tenía el monopolio de todo el té que se exportaba a las colonias, tenía toda esta exención de impuestos a la importación y de hecho también había una especie de devolución, un reembolso que se le daba por ciertos derechos que estaban adeudados por las cantidades de excedentes que tenía la British East Indian Company. Es decir, la British East Indian Company tenía todas las formas y todas las facilidades para comercializar el té pagando lo mínimo posible y ganando lo máximo posible, ¿ya? Bueno, también se estipulaba en esta ley que el té que se enviaba a las colonias tenía que transportarse únicamente en los barcos de la Compañía de las Indias Orientales. Es decir, que no había otra compañía que pudiese llevar el té hacia América, como estaba ocurriendo hasta hace tiempo que holandeses lo contrabandeaban derechamente. Y venderse además únicamente a través de sus agentes, dejando a todos los cargadores, todos los otros comerciantes coloniales que existían, que eran independientes, sin trabajo. O sea, se dan cuenta, hablemos de monopolio. Esto era un monopolio, esto fue uno de los grandes primeros monopolios que hubo. Y aquí derechamente, después esta ley del té, con todas las implicancias que tenía, derechamente sí dio inicio a un boicot que se dio por parte de Estados Unidos. Obviamente, tras muy poco tiempo, muchos de estos nuevos agentes del té renunciaron o comenzaron a rechazar los pedidos. Eran agentes que fueron seleccionados de forma local, pero que tuvieron una presión muy grande. Y los comerciantes comenzaron a rechazar los envíos. Acuérdense que la British East Indian Company tenía excedentes de té y quería a toda costa llevarlos. Lo peor que podía pasar es que la gente no recibiese los embarques y que tuviesen que devolverse, ¿ya? Y los comerciantes derechamente comenzaron a rechazar los envíos. Estas acciones obviamente desataron la ira del Imperio Británico, quien a través de un gobernador que se llamaba Hutchinson en Boston exigieron que se permitiera atracar a los barcos y que los comerciantes coloniales pagaran los derechos de la carga, obligarlos, ¿ya? Bueno, esto desató la ira de todas las personas que ya pensaban en una revolución más grande. Y fue así como el domingo 28 de noviembre, un buque que se llamaba el Dartmouth, que tenía 114 cofres de té, llegó al puerto de Boston y se convocó de forma inmediata una reunión abierta entre todos los bostonianos, quienes acordaron exigir que el té debía ser devuelto. Es decir, lo rechazaron a pesar de todas las amenazas del Imperio Británico. 2 semanas después llegaron 2 barcos más, el 15 de diciembre, un buque llamado Eleanor y el Beaver, también cargados de té. Llegaron a Boston y tanto el gobernador como los propietarios de los barcos, ¿ya? Y todos los consignatarios del té, los que los estaban esperando, se alinearon en una rotunda negativa de devolver el té a Inglaterra. Es decir, el té iba a tener que ser bajado y las personas iban a tener que pagar los impuestos establecidos para ese té de forma forzada. Es así como el 16 de diciembre del año 1773, un grupo de aproximadamente 50 a 60 bostonianos que se disfrazaron de nativos norteamericanos abordaron estos 3 buques, ¿ya? Y procedieron a arrojar 342 cajas de té a las aguas. Era algo que a platas de hoy día, dineros de hoy día, sería algo aproximado a los $2 millones en té. En realidad 1,7 millones de dólares, lo que se dice que equivaldría los valores que pertenecían a la British East Indian Company. Y la verdad es que este incidente, que en su momento fue denominado como la destrucción del té, sería reconocido 50 años más tarde, hasta nuestros días, como el famoso Boston Tea Party.
Y esto provocó un efecto dominó, como se podrán imaginar, porque la destrucción del té y la noticia de esta destrucción del té llegó a otras zonas como a Nueva York, a otras zonas como Charleston, en donde comenzaron a replicar estas prácticas. Se negó a permitir a los barcos británicos que descargasen, y ojo, no solamente cargamentos de té, sino que en general boicot completo. También en Filadelfia los habitantes se reunieron para rechazar todos los barcos británicos. Y si ustedes imaginaran las colonias británicas, ¿ya? El ejército británico en las colonias se financiaba a partir de los impuestos que se cobraban de todos estos productos. Por lo tanto, no era solamente que el imperio británico dejase de ganar dinero, sino que no tenían luego dinero para mantener a las tropas que hacían posible que esta colonia subsistiese. Bueno, el imperio británico obviamente contraatacó. Este gobernador Hutchinson se indignó y consideró que este vertido era traición, de la peor que podía existir. Y mientras el imperio británico, en vez de reformar su política fiscal, la verdad es que buscó leyes aún más coercitivas justamente para tratar de eliminar estas prácticas. Estas leyes más coercitivas pasaron a conocerse en la historia como las leyes intolerables, que por un lado buscaban castigar al estado de Massachusetts por lo que sucedió en Boston. La verdad es que terminó uniendo a las colonias, lo que impulsó que se avanzara hacia algo más que una simple rebelión, sino que derechamente hacia una guerra. Y esto dio lugar a un escenario en donde ya estaba todo listo y definido para un enfrentamiento definitivo entre los británicos y las colonias, que terminó con la guerra de independencia que tuvo lugar entre 1775 y 1783, finalizando con la independencia de Estados Unidos. Así que, como ven, amigas y amigos, el té ha tenido un lugar bastante importante dentro de la cultura, no solamente oriental, sino que ha tenido bastante impacto comercial y político en nuestro mundo occidental. Y ha tenido también un impacto hasta nuestros días. Y un impacto geopolítico fuerte, y sigue manteniéndolo. Piensen que gran parte de la producción mundial de té sigue radicada en los países de Oriente, y hoy día seguimos viendo batallas comerciales que se suscitan entre China, Estados Unidos, y gallitos y dimes y diretes que, bueno, hasta hoy día la situación se ha mantenido calmada, pero hoy día hay una interconexión tan grande y un impacto tan grande que tiene el té dentro de la cultura occidental, que cualquier cosa que pueda suceder puede, la verdad, afectar no solamente a quienes consumen té, sino también a quienes producen. Harto. Bueno, y como habíamos prometido, esos dos hitos y los hitos más importantes es lo que teníamos hoy día preparados para comentarles a nivel introductorio. Espero que les haya gustado la sesión. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta en particular. Alguna duda, algo que no haya quedado claro, alguna información adicional que quieran conocer. Bueno, quedo atento, ya estamos un poquito pasados la hora, les pido las disculpas, pero bueno, esta sesión también va a quedar grabada. Pueden comentarme ya sea por chat o si quieren directamente por audio, ¿ya? Al parecer no hay ninguna consulta. Bueno, eso es bueno. Espero que haya sido porque entendieron todo y espero que la hayan disfrutado. Y como siempre, queridos amigas y amigos, en nombre de todo el equipo de TDC Tour Latinoamérica, les doy las gracias por haber estado en esta sesión. Lo espero para una siguiente. No recuerdo cuál es el tema que viene en la siguiente sesión. No lo recuerdo. Ahí van a tener que verlo. Tiene que estar ya publicado en nuestra página web. Y bueno, los espero en una siguiente sesión, ¿ya? Que estén muy, pero muy bien. Hay muchas caras conocidas aquí dentro de los que están conectados, así que de verdad muchas gracias de parte de todo nuestro equipo, ¿ya? Nos vemos en una siguiente jornada. Muchos saludos.